Estimados, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro programa dominical, La Voz Pública, donde cada fin de semana les informamos respecto a los distintos temas en materia de arbitraje, contratación pública y derecho administrativo. El día de hoy conversaremos un tema de coyuntura actual que corresponde al control concurrente de la Contraloría General de la República. Ello en ocasión a que en el pasado mes de noviembre se ha aprobado en el Pleno del Congreso, por insistencia, el proyecto de ley número 138, ley que expande el control concurrente a nivel nacional. Mediante este dispositivo normativo, se ha planteado una propuesta que radica en que todos aquellos supuestos que generen algún desembolso de recursos públicos por parte del Estado, lo cual incluiría las obras, las inversiones mediante obras por impuestos, acciones públicas privadas, así como distintos mecanismos u otros mecanismos de inversión, son materia de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República. Ello ha suscitado diversos cuestionamientos, dudas y consultas en el mundo de las contrataciones. Máxime cuando se entiende en primer lugar que la Contraloría General de la República es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Y que en principio no debería tener ninguna injerencia respecto a ciertos aspectos que podrían ser completamente definidos por los gobiernos, entidades o quienes vayan a contratar. Así que para comentar esta coyuntura, el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Ana Cristina Velázquez de la Cruz, ya una conocida del Círculo de Arbitraje con el Estado y en materia de contrataciones, quien cuenta con especializaciones y es abogada, árbitro y docente de contratación pública. Ella nos comentará los alcances, así como su perspectiva respecto a la expansión del control concurrente por parte de la Contraloría General de la República y su aplicación en obras y proyectos de inversión. Muy buenas tardes, doctora Ana. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente al Círculo de Arbitraje con el Estado y a ti en este tema tan importante y de coyuntura, como lo has señalado en la introducción. Creo que este tema nos va a traer, no va a agotarse en esta única conversación, vamos a establecer cuáles son los puntos de vista que hemos podido recoger ya del diverso conversatorio que hemos tenido desde que se publicó esta norma, pero creo que en esencia lo que nos va a permitir es reflexionar y poder brindar algunos aspectos que podrían permitir un poco hacer adecuaciones en estas disposiciones complementarias que oportunamente va a emitir la Contraloría. Muchas gracias, doctora. Justamente en esa línea quería preguntarle, ¿cuál cree usted que ha sido la intención del legislador a través de la expedición de esta norma? ¿Qué es lo que se ha buscado? ¿Cuál ha sido el objetivo en principio? Sí, vamos a empezar haciendo un poquito de historia para entender cómo funciona el control concurrente, ¿sí? Porque es importante. Lo que esta norma literalmente señala es que se expande el control concurrente en la Contraloría a cualquier proyecto de inversión o iniciativa de contratación, bienes y servicios y obras superiores a los 10 millones de soles. Entonces, esta norma lo que está en esencia disponiendo es la participación obligatoria de la Contraloría como un acompañamiento a través del control concurrente en este tipo de proyectos. Y no se ha centrado únicamente en los proyectos de obra pública, lo has señalado claramente tú, ha expandido el ámbito de su concurrencia a través de este control para todo tipo de obras que tengan inclusive fondos públicos, para las empresas del Estado también. Entonces, no solamente estamos hablando del marco general de compras públicas, sino también las APPs, estamos entendiendo las financiadas o autofinanciadas, cofinanciadas también con el Estado, obras por impuestos, incluye también a las empresas del Estado en todo nivel. Entonces, digamos que efectivamente, si nos vamos a la literalidad de la norma, lo que se está haciendo es expandir los brazos de la Contraloría para todo tipo de control que se realice en proyectos superiores a 10 millones de soles. ¿Cómo nace el control concurrente? Y esto es algo importante porque es una figura relativamente nueva. No sé si ustedes recuerdan estas comisiones investigadoras en el Congreso en el año 2014. Estas mega investigaciones que se realizaron en su oportunidad por los casos de el gobierno regional de Ayacucho, el gobierno regional de Ancash, el caso Orellana y las cartas fianzas. Estos mega casos de investigación que se iniciaron entre el 2013 y el 2014 llevaron a las comisiones investigadoras del Congreso a los principales organismos, Contraloría y OCE, para señalar cuáles eran las acciones en el marco de sus funciones que venían realizando para prevenir este tipo de situaciones.
La respuesta en esencia de la Contraloría, que tenía un marco mayor de cobertura para custodiar o fiscalizar el buen uso de los recursos públicos a nivel de todo tipo de gobierno, fue que, de acuerdo a su ley de creación, que es la 27785, que está vigente desde el año 2002, la Contraloría establecía dos tipos de controles. Una, denominado control interno, que siempre se ha señalado está a cargo de las propias entidades, a través de su organización establecen cuáles son estos controles internos, y eso se le llama un control interno a cargo de la misma entidad. La primera línea de defensa contra la corrupción y contra estos mal uso de recursos públicos está a cargo de la entidad. Y el segundo control, que para la Contraloría en esas comisiones investigadoras era residual, tenía que ver con el control externo. Y el control externo que realizaba la Contraloría directamente o a través de organismos que pudieran contratarse para este fin. ¿Qué fue lo principal de esta comisión investigadora que obligó de alguna forma a la Contraloría a implementar acciones de control simultáneo? Contraloría señaló, tenemos intervención bajo el control externo a través de tres tipos de acción. El control previo, que todos conocemos como el control que realiza la Contraloría para adicionales que superan el 15%, por ejemplo, en el caso de obras, si nos centramos a obras. El control simultáneo, que es un acompañamiento preventivo. Y finalmente el control posterior. ¿Qué decía Contraloría? Que sus acciones y su presupuesto a esa fecha se encontraban al 100% en control posterior. Es decir, no había desarrollado ni asignado un presupuesto directamente para aplicar acciones de control simultáneo. Es así que luego de estas comisiones investigadoras y todos los informes que surgieron luego de ello, que a raíz de esta información proporcionada por la Contraloría, la falta de presupuesto, y ustedes también habrán escuchado en esa época al Contralor de esa época señalar que no tenía administración directa sobre las oficinas de control institucional, porque no se encontraba bajo la administración de recursos y por lo tanto orgánica de la Contraloría. Hubieron una serie de aspectos que se manejaron, pero digamos que lo positivo de todo lo negativo que pasó durante ese momento fue que Contraloría en el año 2014 empezó su proceso de cambio de criterio para intervenir en estos procesos donde existiera uso de recursos públicos. Y no es hasta el año 2017 cuando sale una directiva a través de una resolución de Contraloría donde disponen la intervención a través de un control simultáneo. Y establecen tres formas de intervención. Un control a través de una visita de control, un control de oficio y un control concurrente. El control concurrente recién se desarrolla para los proyectos de reconstrucción con cambios en el año 2017. ¿Por qué? Porque se habían asignado una serie de recursos a este tipo de obras que necesitaban, por la gran diversidad de proyectos, no solamente de reconstrucción, sino también de construcción, y por los montos que involucraban este tipo de proyectos, una participación mucho más activa de la Contraloría. Y digamos que fue el primer piloto del control concurrente, conocido así recién con esta disposición en el año 2017. Entonces, digamos que lo que hace esta norma es de alguna forma blindar ya no la posibilidad que tiene la Contraloría, de acuerdo a sus propios recursos, de asignar este tipo de acciones simultáneas, porque son simultáneas, es decir, preventivas. Digamos que las acciones de control previo son antes del gasto. Las acciones de control simultáneo son durante el momento en que se va ejecutando el gasto. En el momento de la ejecución, por ejemplo, los proyectos de obras o los proyectos de compra de bienes, ahora en la época de pandemia también. Y el control posterior es cuando ya todo acabó y solamente se dedican a revisar y a levantar información post conclusión o post término del contrato. Entonces, a partir del 2017 lo que se dice es, vayamos a intervenir en forma directa en el momento que se puede prevenir el mal uso de los recursos públicos. Y eso inicia, como te repito, con un piloto en el 2017. Recordarán que en el 2020 se dicta también una ley a raíz del estado de emergencia, si no recuerdo es la 31056, donde se establece también que Contraloría acompañará durante las compras que se realizan en el estado de emergencia a las entidades a las que se les asigne presupuesto. Pero ¿cuál fue la diferencia con esta norma? Que el Estado, en ese momento el Ejecutivo, trasladó fondos para este tipo de acción concurrente, que lo que vendría a ser de alguna forma era
pilotear cada una de las compras que se habían otorgado a través de directas, la mayoría de ellas durante el estado de emergencia. Esta norma más bien busca, si bien es cierto, mantener el poder del control concurrente a la Contraloría, ha establecido como una condición que sean las entidades las que suman el costo directo de este control que se va a encontrar a cargo de la Contraloría. Correcto, doctora. Muchas gracias. Justamente en esa línea iba la segunda pregunta, ¿no? De acuerdo a este artículo 2, que es el artículo 2 que habla del financiamiento de este control concurrente, precisamente se puede involucrar hasta un 2% del valor total del proyecto y el financiamiento de este 2% va dentro de la estructura de costos del mismo, es decir, dentro de la estructura de costos del proyecto. Ante ello, si en muchos casos, o ya hay casos en los cuales la Contraloría participa en la supervisión del contrato, tiene algún tipo de injerencia, de control, ¿cuál considera usted que sería el fundamento para que hoy en día se dé esa traslación de costo, ese 2%, como costo indirecto para el control concurrente que viene a realizar la Contraloría? ¿Por qué se da esa traslación? ¿O por qué se busca? Sí, muy buena tu apreciación, Sergio, porque si venimos diciendo que esta labor del control simultáneo ya se encontraba desde el año 2002 en la norma de Contraloría, si bien su desarrollo a través de estas visitas de control, orientación de oficio y ahora control concurrente se desarrollan en el 2017 y se precisan en el 2019, lo cierto es que durante todo el tiempo que se han venido dando estas acciones, ha habido de alguna forma traslado de fondos públicos específicamente para este tipo de acción simultánea. ¿Qué ha pasado después de haber realizado inicialmente los pilotos en reconstrucción con cambios? Durante Panamericanos también acompañaron a los proyectos y durante el estado de emergencia. Lo cierto es que los recursos no son suficientes. Tú sabes que en políticas de Estado, la única forma de asumir que una política puede ser implementada es que le asignes los recursos suficientes. De lo contrario, ninguna política, por más transversal que sea y demuestre su eficiencia en esencia, al momento de la ejecución va a funcionar. Sin recursos no hay política que funcione. Yo creo que esto lo que trae a relucir es un poco la necesidad de lo que ha levantado Contraloría en un informe que publicó en junio del 2021. Hay un informe de Contraloría que elaboró luego de este proyecto piloto de control concurrente en reconstrucción con cambios. Y nos vamos a dar cuenta por qué el 2%, por qué es necesario asumir este tipo de acción en proyectos de gran envergadura, y sobre todo por qué ha destinado, de alguna forma, que sean las entidades las que suman este presupuesto. Para dejar claro cuál es la función del control concurrente y por qué se diferencia de las demás, vamos a establecer los tres tipos que a la fecha están vigentes. Visita de control: la Contraloría hace una observación en el lugar de ejecución del proyecto. Observación y levanta un informe. Orientación de oficio: revisa documentos, pide a las entidades que le envíen información y los revisa. ¿Cuál es la diferencia con el control concurrente? El control concurrente es un acompañamiento directo durante toda la ejecución del proyecto, hasta el día de la publicación de la ley, que ha sido exactamente el 16 de noviembre, solamente estaban haciendo control concurrente la parte de ejecución misma de la obra. Con esta nueva norma, con la ley 31.358, lo que han hecho es ampliar el control concurrente hasta la etapa de aprobación de expediente, planeación y programación. Entonces, miramos en principio que el alcance ya no va a ser solamente a los hitos de ejecución de obra, como se venía haciendo a través del control concurrente regular, el que se encuentra regulado en las disposiciones de Contraloría. Específicamente, si revisan la resolución de Contraloría 115/2019, van a encontrar las formas en que se desarrolla claramente este control concurrente. ¿Cómo se venía desarrollando tradicionalmente? Acompañamiento técnico. Era un acompañamiento multidisciplinario. Si era obra, tenía que ver un ingeniero. ¿Y qué verificaban? Que los funcionarios aplicaran la norma de acuerdo al marco general o aplicable legal vigente a la fecha de convocatoria del proceso, en el caso de la norma de contratación pública. Entonces, ¿qué es lo que hacía? En esencia, el control concurrente agrupa las dos modalidades de control simultáneo anteriores. No visitaba la obra, permanecía, hacía un control de acompañamiento permanente y adicionalmente verificaba que cada documento, cada decisión, de algunos hitos, si los vamos a ver en un momento, se tomaran de acuerdo al marco legal vigente.
¿Y por qué es importante? Porque en este estudio que realiza la Contraloría en junio de este año, lo que se ha observado es que realizó 1925 acciones de control concurrente durante la reconstrucción con cambios. ¿En qué periodos? En el periodo 2019-2020. 1925 acciones de control. ¿Qué encontró en esas 1925 acciones de control? En esencia, digamos que las situaciones que más resaltaron en estos informes de control, de acuerdo al mismo informe de Contraloría, es incumplimiento de plazos, entiéndase en general plazos para responder solicitudes, plazos para atender consultas. Todos estos tienen que ver con un 30% de aquellas observaciones o hallazgos que se levantaron en los informes de control. Deficiencias constructivas, 25.7%. Incremento de costos, 11.5%. Inaplicación de penalidades, 1.5%. Y así podemos seguir, pero en esencia nos damos cuenta que en este tipo de acciones de control y acompañamiento multidisciplinario que realiza la Contraloría, levanta información de la gestión que realizan los funcionarios públicos al momento de ¿qué? De administrar sus contratos. ¿Por qué resulta esencial y primordial? Porque para la Contraloría, lo que señala en este informe es que ha evitado que se usen o se inutilicen recursos públicos o que estos vayan destinados a usos no lícitos. Para ellos, la acción concurrente, la prevención que ejercen a través del control concurrente, permite evitar que los recursos públicos sean asignados a los proyectos, se asignan a los proyectos, pero que no se terminen de concretar actos de corrupción. Acá tenemos dos respuestas evidentes. Primero, el proyecto busca nuevamente intervenir un poco en la gestión de los funcionarios públicos para determinar qué decisión es correcta y qué decisión no es correcta, respecto a las decisiones que adoptan ellos mismos al momento de ejecutar sus contratos. En una obra, ya que estamos hablando del tema de obras, no solamente tenemos a los funcionarios públicos de las entidades, tenemos un supervisor de obra, que también verifica el cumplimiento de plazos, las deficiencias constructivas, si las hubiera, las debe pedir que se corrijan en su momento. Ahora en obras tenemos una junta de resolución de disputas. Y ahora vamos a tener en obras también un acompañamiento permanente de la Contraloría General de la República. Tú me dices, ¿por qué el 2%? Porque el informe de Contraloría de junio del 2021 lo que dice es que el presupuesto que tuvo que asignar a Contraloría para este tipo de control concurrente estaba entre el 2 y el 4%. ¿Cuándo era 4%? Cuando los proyectos eran menores a los 100.000 soles. Y un promedio de 2% cuando los proyectos superaban ese monto de contratación. ¿De dónde sale el porcentaje? De ese estudio de junio del 2021 de la Contraloría. Y lo que ha señalado, que me parece mucho más alarmante del estudio, es que de estas situaciones adversas que advirtió en reconstrucción con cambios, solo, dice así Contraloría, el 23% implementó las medidas que se levantaron durante el control concurrente. 23%. ¿Cuántos no implementaron? 4% dijo, no, Contraloría, tú estás equivocado, yo voy a continuar con mi decisión de gestión. 24% en proceso y la diferencia no ha registrado información de seguimiento. Si hablamos de eficiencia, y es exactamente lo que hablamos en gestión pública porque hemos dicho que los recursos son escasos, ¿no estaríamos de alguna forma asignando recursos a funciones que a la fecha deberían desarrollar en principio las propias entidades a través de su control interno? La supervisión de la obra, si hablamos de que el objeto de contratación es obra, o ahora la Junta de Resolución de Disputas, quienes deciden en el momento de obra, deciden o atienden consultas preventivas justamente para evitar que se genere un conflicto. Estamos hablando del 2% de un presupuesto donde ya sabemos que en el Estado siempre es escaso. Entonces creo que la primera respuesta que deberíamos buscar es cómo se va a asignar un 2%, más aún si este proyecto de norma está abarcando también a los gobiernos regionales y locales. Y recordemos que ellos tienen autonomía de ejecución presupuestal. También tengamos en cuenta que este proyecto fue observado antes por el Ejecutivo y ha sido promulgado por insistencia por el Congreso. Y una de las observaciones respecto a la inconstitucionalidad de la norma era el tema de
intervenir en aquella autonomía que la Constitución le ha reconocido a los niveles de gobierno regional y local. Muchas gracias, doctora. Creo que ha quedado claro el punto. Vamos a pasar a la tercera pregunta. Esta vez, esta tercera pregunta es planteada por alguien del público y va mucho en la línea de la tercera pregunta que yo le iba a hacer. Es la siguiente. ¿Qué sucede si durante el control concurrente no se advirtieron situaciones adversas que luego recién se orienten en una auditoría específica? Significaría que la Contraloría no cumplió con su función, y ahí yo me permito agregar, se podría considerar que podría haber o podría incurrir la Contraloría en algún tipo de responsabilidad, considerando que se le está destinando un 2% del valor del proyecto para que puedan ejecutar un buen o un trabajo adecuado. Muchas gracias, Sergio. Sí, la pregunta de verdad que es muy interesante. Les comentaba de estos casos de comisiones investigadoras en el año 2014. No hay una sola investigación que haya resultado con posterioridad a estas investigaciones realizadas por el Congreso en estos casos, en estos megacasos que tuvieron, digamos, un desarrollo de investigación de más o menos 2 años en el Congreso, donde se haya determinado alguna responsabilidad a los órganos que estaban encargados de la supervisión o el control. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos hablando de 300.000 contratos que se suscriben al año, solamente en el marco general de compras públicas. 300.000 contratos al año. Y estamos hablando de qué porcentajes pueden involucrar estos contratos por encima de los 10 millones, que es la competencia de Contraloría. Entonces, es humanamente imposible que puedas entrar a cada uno de los procesos. Primero, ¿cuál es el segundo punto que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que ser selectivos, entonces, ¿no es cierto? Vamos a ser selectivos y de la torta busquemos encontrar a los proyectos más representativos, los que pueden permitir a la sociedad y la ciudadanía cambiar su estatus de vida. Las obras de saneamiento, por ejemplo. Concesiones de carreteras que permitan a los agricultores trasladar su mercancía y poder obtener un precio justo por ellos. Ahora que estamos en época de pandemia, qué importante es que los niños tengan acceso a estas redes de comunicación para que puedan continuar estudiando y beneficiándose con esta globalización que permite tener alcance de educación en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay proyectos que deben priorizarse. ¿Por qué el control concurrente debería ser preclusivo? ¿Qué es lo que entiendo que señala nuestro participante del día de hoy? Si estamos invirtiendo fondos, y estamos invirtiendo fondos importantes, un proyecto de 10 millones de soles involucra 200.000 soles si es que hacemos el cálculo de hasta el 2%. ¿No deberíamos ser eficientes con el uso del recurso público? Si ya intervino Contraloría en el primer escenario, que Contraloría interviene con el control concurrente y acompaña a los funcionarios y los funcionarios implementan las acciones en su momento, ¿por qué señalar que aún así ese proyecto o ese contrato no está liberado del control posterior? Ya no está asumiendo Contraloría el presupuesto porque ahora lo está asumiendo la entidad. Yo te voy a pagar o voy a transferir los fondos para que tú estés acompañándome y blindes mi proceso. Si ya estamos asumiendo, en el hipotético caso que se realice, ese costo hasta el 2%, ¿no deberíamos también permitir o exigir que ese acompañamiento blinde con el acompañamiento de la Contraloría las decisiones que adoptan los funcionarios en ese periodo? Los funcionarios que implementaron las acciones de control, ¿no generaríamos seguridad jurídica y predictibilidad respecto a las decisiones que adoptan de gestión durante la ejecución del proyecto? Yo creo que es un tema que tenemos que evaluar. Es tan importante el acompañamiento técnico, pero también es importante blindar a los funcionarios que tomen las decisiones en ese momento. Al día de hoy no se están tomando decisiones de gestión por temor justamente a una acción de control posterior. Y muchos de esos funcionarios ya participaron en acciones de control concurrente o forman parte de estos sitios de control en obras que tiene Contraloría implementados a nivel nacional. Entonces, si hay responsabilidad de la Contraloría, yo no he tenido conocimiento de ninguna acción en la que Contraloría haya acompañado y luego en control posterior se haya terminado que ha habido algún tipo de incidencia. Hasta el día de hoy, ninguna.
Los funcionarios que vienen siendo denunciados o que están en proceso de investigación durante muchos años, siempre son los funcionarios que toman la decisión en la entidad. Por eso es que el proyecto de ley también, mejor dicho, ahora la ley, se ha cuidado muchísimo de decir que ellos no están interviniendo en la gestión de la entidad. Lo puede decir en la letra de la ley. Pero qué duda cabe que cuando tú vas a presentar un proyecto o una decisión respecto a la aprobación de, por ejemplo, ampliaciones de plazo, que le otorgas reconociéndole gastos generales, y te viene un informe de Contraloría diciéndote, no corresponde, has calculado mal, no ha acreditado correctamente, este concepto no corresponde, ¿qué decisión vas a tomar? Si ya habías decidido técnicamente con tus informes internos que sí corresponde. ¿Vas a seguir lo que dice Contraloría o vas a decir mi decisión es la correcta porque técnicamente está blindada? Les aseguro, porque lo he visto, que en muchísimos casos viene el informe de control y el funcionario dice, lo siento, llegó Contraloría, no puedo hacer nada, pero ya tienes un informe aprobándolo técnicamente. Sí, pero si yo digo algo más, Contraloría puede iniciar las acciones contra mí. ¿Acaso no es una intervención en la gestión? A mí, honestamente, me parece que sí. Definitivamente. No podemos decirlo en la norma, pero es, en esencia, intervención en la gestión y en las decisiones que toman los funcionarios. Y si esa decisión después es un arbitraje, porque el contratista es el que finalmente no termina recibiendo el pago que corresponde en su momento, termina solicitando una indemnización, esa decisión correcta que tomó el funcionario público en su momento y que luego fue revertida por el informe de control, que no dice que es vinculante, pero lo es, ¿quién termina asumiendo los costos del error de una decisión de quien no formaba parte de la gestión del contrato? La entidad, todos nosotros. Entonces, si le vamos a dar un poder más allá del que ya tiene Contraloría al día de hoy, a través de este control concurrente obligatorio y con fondos a cargo de la entidad, por lo menos debería señalarse que este acompañamiento va a cerrar cualquier tipo de acción posterior por parte de la misma Contraloría. Porque de lo contrario, estaríamos pagando para que me revisen y luego para que me digan que esa revisión no fue correcta. Justamente ese último punto quisiera conectarlo con la pregunta 4. Es cierto que, y eso está claramente establecido en la primera disposición complementaria final de la ley, que establece que este control concurrente no limita la Contraloría a la ejecución de otra modalidad de control posterior en la contratación de bienes, servicios o de proyectos de inversión. Entonces, en esa línea se deja abierta la posibilidad, como bien ha mencionado usted, de que se pueda hacer un control posterior y también un control concurrente. Ello no terminaría yendo en contra del fin de la norma, que como bien dice usted es la eficiencia. Claro, creería que sí, pero y además de eso, ¿no? Este doble control no implicaría un sobrecosto y a la vez una demora adicional para el contratista. Quisiera que usted me detalle un poco más a fondo ese tema, que creo que ya lo detalló previamente, pero no sé si a mí todavía me queda ese vicio en el aire, esa duda de, se está dando un doble control. ¿Hay un sobrecosto entonces o no? ¿Qué considera usted, doctora, en virtud de eso? Sí, Sergio, como se dice, vamos a ir al autor de la norma. ¿Qué nos dijo el Contralor de la República en el año 2020? Justo cuando sale esta norma, la ley 31016, que luego de que se declara el estado de emergencia, Contraloría asume la responsabilidad de acompañar a través del control concurrente a todas las compras que en estado de emergencia realice el Estado. Lo que dijo el Contralor en ese momento, y la verdad es que yo pensé que sí era efectivamente un cambio de chip, fue que se había creado el control concurrente por el escaso valor público que generaba en el Perú ejecutar solo el tradicional control posterior. Mira, responde el mismo Contralor a la necesidad de un cambio de chip y a generarle valor público a un control preventivo, denominado control concurrente. ¿Por qué? Porque el tradicional control posterior no nos llevaba a ningún lado. Todos llegaban después de que se había consumado el festín, entre comillas, porque eso todavía tiene que seguir su debido proceso en cada uno de los casos respectivos. Y acá ya me permito hacer una analogía. Control concurrente, control posterior. Podríamos decir que es lo mismo adjunta, resolución de disputas y arbitraje.
en el momento en que se ejecuta el gasto, en el que se toman las decisiones, están los adjudicadores, para decir qué es lo que corresponde y sigamos para el cumplimiento del proyecto. Y luego, lo residual, lo que quede, se verá en arbitraje. Pasa lo mismo con este tipo de control. El previo, para los adicionales, se mantiene. El concurrente es preventivo en el momento en que se realice el gasto. Si es así, ¿por qué estamos estableciendo, y considero que es así, una doble asignación de presupuesto cuando la función es de exclusiva responsabilidad y con el presupuesto que mantiene Contraloría el día de hoy? Ahora estamos diciendo que el control concurrente tiene que ser financiado por las propias entidades. ¿Y dónde quedó su control interno entonces? Porque finalmente la ley de Contraloría dice que el control se realiza internamente a través del control de las propias entidades y asignan su propio presupuesto para ello, y el control externo. Y el externo, dentro del externo, tenemos a la acción simultánea a través del control concurrente. Sí creo que se está asignando un doble gasto, y finalmente, si de esta forma se ha decidido, pues blindemos las decisiones que se adopten en esa oportunidad. No podemos dejar a decir efectivamente en la disposición complementaria de la norma que la Contraloría podrá ejercer cualquier otro tipo de control. Y nos estamos refiriendo al previo o al posterior, pero en esencia al posterior. Y más abajo dice, inclusive de las sesiones de control concurrente que pueda asignar la Contraloría. Es decir, nos podemos encontrar en un escenario en el que la misma entidad financie su propio control concurrente y adicionalmente Contraloría, también con sus propios recursos, asigna un control concurrente complementario. Primero, los recursos públicos son de todos nosotros. Y estamos hablando de eficiencia. Claro que todos queremos que los recursos se utilicen en beneficio del interés público y que éste genere valor en la ciudadanía. Pero no de esta forma. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con lo que realmente, los objetivos que realmente queremos alcanzar? Yo no dudo, y te lo digo porque también he formado parte de estas comisiones investigadoras, que la intención es los buenos, ¿no? Porque siempre hay de todo en este mundo. Los buenos funcionarios públicos que existen aún en la administración pública quieren hacer las cosas correctamente. Hay muchísimos todavía que están aún en la administración pública que quieren hacer lo correcto y que son gente realmente especializada. Pero este tipo de normas que no reciben de alguna forma ese estrés que se necesita antes de dictar una norma que sí tiene asignación de recursos públicos, aunque el Congreso lo niegue, necesita una mayor evaluación. Una mayor evaluación. Lo más escaso que tienen las entidades ahorita son los recursos, por este daño que nos ha causado la pandemia, más allá de la situación económica en la que se encontraba el país. Asignarle a una obra una carga respecto de los pagos que asumes por la supervisión, que va entre el 15 y 20% del total de valor de la obra. Ahora, un 2% más por el control concurrente. Adicionalmente, los gastos que asumes durante la ejecución de los proyectos por encima de los 5 millones para la Junta de Resolución de Disputas. No estamos todos hablando, digamos, o queriendo lo mismo, pero hablando diferentes idiomas. Parece la Torre de Babel, ¿no? Pero lo cierto es que este proyecto de ley nos trae este tipo de inquietudes y que creo que respetuosamente en estos espacios permite que podamos exponerlas, porque creo que todos queremos lo mismo, pero hay que hacerlo correctamente. Definitivamente, sí, esta ley lo que ha señalado es una asignación adicional a todos los proyectos de iniciativa pública o a los proyectos de inversión que superen los 10 millones de soles, a todo nivel de gobierno. Vamos a ver ahora, dado que nos encontramos en este momento cuando ya se aprobó la ley de presupuesto, y más aún con esta programación multianual que ha implementado el MES últimamente, de qué forma se va a poder implementar estos recursos o asignarlos para el cumplimiento de esta ley. Porque no dejemos de lado que también la ley ha establecido una responsabilidad en caso las entidades no otorguen o no transfieran esta partida del 2% en estos proyectos a favor de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Ahora pasemos a ver el otro lado, ¿no? Es decir, ya desde el punto de vista, porque ahorita hemos visto el hecho de que la entidad tiene que destinar el 2% de su presupuesto, pero ahora veamos al contratista. En el caso del contratista, se le está sometiendo a un doble control, ¿no? Y al sometérsele a un potencial doble control,
se podría decir que se está vulnerando, o se le está vulnerando algún tipo de derecho, o se le está sometiendo a un control excesivo al contratista. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Porque, claro, es cierto que ya vimos el punto de vista de la entidad, pero ¿cómo queda el contratista ante este control? Es decir, ya me han controlado una vez al momento en el que estamos durante todo el acompañamiento, y ahora, habiendo concluido el proyecto, obra o contratación, también se me va a volver a controlar una auditoría, una fiscalización posterior, o es posible que pase. ¿Existe alguna vulneración en ese extremo, doctora? ¿Qué opina usted? Yo creo ahí que definitivamente en el caso de la Contraloría, si bien es cierto el objetivo principal es buen uso de recursos públicos, tengamos en cuenta también que la contraparte del Estado en cualquier proyecto de inversión, obra o adquisición de bienes o servicios es un contratista privado, ¿no? El privado siempre va a estar ahí. Si bien es cierto las responsabilidades, sea por inconducta funcional, responsabilidad civil o penal, son atribuibles a los funcionarios, lo cierto es que cuando se detecta este tipo de inconductas, siempre va a haber del otro lado de la mesa un contratista que formó parte de la relación jurídica que está siendo cuestionada. Cuando se trata de obras, nuevamente, y tenemos ya en la norma establecido cuáles son las responsabilidades respecto al contratista, cuando, por ejemplo, existan figuras como vicios ocultos en el proceso constructivo, ya se establece una responsabilidad misma para el contratista. ¿Cuándo interviene Contraloría y cambia esta situación o este estatus? Cuando determina en el funcionario civil, por ejemplo, un delito o responsabilidad penal. En ese momento, la contraparte del funcionario en ese contrato también tendrá que asumir un proceso penal conjuntamente porque los delitos que se establecen en la administración pública, colusión o cohecho, agravado dependiendo, involucran a un funcionario público y obviamente del otro lado al contratista, o bien que le ofreció o bien que participó por su voluntad en ese proceso ilícito. Entonces, las acciones de control aún no tengan en esencia en el proyecto o en la ley un alcance directo para aquellas responsabilidades que asume un contratista del Estado. Lo cierto es que siempre, cuando determina responsabilidad de los funcionarios, el contratista va a tener también que enfrentar el mismo proceso que enfrenta el funcionario, sea porque la acción de control determinó responsabilidad penal o porque sea que se determinan algún otro tipo de sanciones económicas por responsabilidad civil que deberá asumir justamente por esa relación contractual que asumió con el Estado. ¿Cuándo termina la responsabilidad del contratista? Te diré que no se sabe. Porque si bien la norma te establece 7 años para tener responsabilidad por vicios ocultos, en el caso del proyectista, dice que la responsabilidad que asume va a iniciar luego que termine la responsabilidad del contratista. Tenemos diferentes proveedores, el ejecutor de la obra, el proyectista, ahora que también están inmersos de este tipo de responsabilidades que puede determinarse por Contraloría, están, aparte de los funcionarios públicos, los adjudicadores, los árbitros, los conciliadores, los centros de arbitraje, todos los actores que formamos parte del proceso de contratación pública en sus diferentes fases, de alguna forma, cuando se emite un informe de control, estamos directamente expuestos. ¿Cuál es la responsabilidad que asume el funcionario? Hasta 10 años desde el momento en que se ejecutó el hecho. Y vinculados a ese contrato, todos aquellos que pudieron haber participado. No termina nunca, a veces no termina nunca. Por eso es importante, y es lo que siempre he saludado, que tengamos acciones preclusivas. Si el control concurrente es la respuesta para no seguir con el control posterior que nos lleve a un año ilimitado de determinación de responsabilidad, ¿dónde se encuentra el derecho de defensa? ¿Dónde se encuentra el debido proceso? Porque en algún momento tenemos que terminar de ser o de formar parte de este círculo. Y si el control concurrente es la respuesta, hagámoslo. Yo también creo que puede ser la respuesta, pero no de la forma en que se ha establecido. La respuesta es que se asignen eficientemente los recursos. Y si se van a asignar, que esta actividad sea preclusiva. Y que blinde a todos los que formaron parte de esta acción de control en el hito que corresponda, de que más adelante vuelvan nuevamente a volver a cuestionar esas decisiones que se adoptaron con un acompañamiento de la Contraloría en forma directa. Porque para eso se van a asignar los recursos suficientes. Entonces, creo que eso es lo importante, generar
seguridad jurídica y predictibilidad que tanta falta hace a todo nivel de gobierno en este país. Muchas gracias, doctora. Justamente quería tomar en algunas ocasiones hemos podido ya conversar el tema del cambio de chip, que es muy importante, y el tema de la predictibilidad también, creo que los ha tocado muy correctamente. Y le agradezco por haber compartido con nosotros esta noche su experiencia, sus conocimientos, y habernos dado una línea de qué es lo que se busca y qué es lo que debería hacer, o cómo es que esperamos que funcione la administración pública y en ocasión de esta expedición de norma de la expansión del control concurrente. Le agradecemos mucho por su tiempo, en nombre mío, en nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado, más aún considerando que es domingo por la noche. Y también agradecerle a cada uno de nuestros seguidores que se encuentran activos y que han formulado, han apoyado en la participación de preguntas y que nos han venido acompañando con los likes y con su presencia el día de hoy. Muchas gracias, doctora. No sé si quiere despedirse o quiere dejar un mensaje también para nuestros televidentes y seguidores. Gracias, Sergio. Sumarme al agradecimiento para mí siempre es un gusto compartir estos espacios de reflexión, y el CAE siempre ha sido pionero en estas iniciativas. Yo creo que todos estamos con un mismo objetivo. Queremos que nuestro país salga adelante, queremos que las políticas públicas eficientemente sean aplicadas y que los ciudadanos perciban que el Estado está ahí para brindarles las oportunidades de mejora en su estatus de vida. Estos espacios nos permiten reflexionar, pero también respetuosamente nos permiten libremente expresar cuáles pueden ser aquellas inquietudes que todavía nos deja el hecho de que este tipo de disposiciones, con un alcance nacional y a todo nivel de gobierno, no se discutan en espacios técnicos preliminarmente. Porque, si bien es cierto, la Contraloría ha establecido que va a establecer disposiciones complementarias, lo que está establecido en la ley no podrá ser modificado, a menos que, efectivamente, tomen en cuenta todos los espacios que permiten conversar al respecto y poder permitirnos a todos incorporar aportes pequeños, pero siempre aportes en pro de lo que todos queremos: que exista justicia, seguridad jurídica, predictibilidad, y que este país salga adelante, con el apoyo de todos. Gracias, Sergio. Gracias, doctora. Muy buenas noches con todos y agradecerles por habernos acompañado. Gracias.